Hoy en día, el mundo vive fascinado por lo sobrenatural. Las películas, los libros y la televisión glorifican la oscuridad, presentando a los demonios como si fueran invencibles. Pero quiero decirte algo con claridad: no hay demonio, fuerza maligna, ni espíritu oscuro que pueda resistir el poder del nombre de Jesucristo. La Biblia lo dice sin rodeos: la guerra espiritual no es una fantasía, es una verdad que enfrentamos cada día. Muchos de ustedes lo han sentido: esa carga que hay en el ambiente, esa tensión constante, ese miedo que aparece sin razón en las noches. ¿Has notado la lucha en tu familia, en tus hijos, en tus pensamientos? Tristeza, adicciones, pesadillas, enfermedades repentinas. Nada de eso es casualidad, es la obra del enemigo. Pero tengo buenas noticias: Dios ya nos entregó las armas para derrotar toda fuerza maligna y recuperar nuestro hogar para su gloria. Esta batalla no se gana con fuerza física ni con violencia. No puedes debatir con un demonio ni convencer a la oscuridad con argumentos. Pero cuando te paras firme sobre la verdad de la palabra de Dios, cuando la declaras con fe, los demonios tiemblan. En Santiago 2:19 leemos: hasta los demonios creen y tiemblan. Ellos saben quién es Jesús, conocen el poder de su sangre y entienden que no tienen autoridad donde un hijo de Dios se mantiene firme en la fe. Así que te pregunto, ¿qué hay en tu hogar? ¿Qué palabras se dicen allí? ¿Qué influencias estás permitiendo entrar? Porque si le estás abriendo espacio al enemigo, ha llegado el momento de recuperar ese terreno. Es hora de ponerte en pie, declarar la guerra al enemigo y tomar posesión de la victoria que Cristo ya ganó por ti en la cruz. Hoy vamos a meditar en 5 versículos poderosos, 5 espadas espirituales que derribarán cualquier fuerza maligna que haya querido entrar a tu hogar. Pero antes de avanzar, debes tomar una decisión. ¿Estás dispuesto a luchar? ¿Estás listo para mantenerte firme? ¿Estás preparado para echar al enemigo de una vez por todas? Porque quiero asegurarte algo: cuando la palabra de Dios se proclama con fe, cuando el nombre de Jesús se declara con autoridad, no queda otra opción para los demonios más que huir. No hay nada más poderoso en todo el universo que la palabra viva de Dios, la misma voz que creó los cielos y la tierra, la misma voz que abrió el mar en dos, la misma que levantó a los muertos. Esa voz está viva y activa hoy. Y escúchame bien, iglesia, cuando esa palabra se pronuncia, el infierno entero tiembla. Muchos creyentes caminan por la vida como si fueran impotentes ante el enemigo. Viven derrotados, dominados por el miedo, agobiados por la ansiedad, atrapados en cadenas de pecado o aflicción. Pero esa no es la vida que Dios planeó para ti. El diablo quiere mantenerte en silencio, porque sabe que en el instante en que abras tu boca y declares las promesas de Dios, su influencia en tu hogar se quiebra por completo. Recuerda lo que hizo Jesús en el desierto. Cuando Satanás vino a tentarlo, él no discutió con él, no trató de razonar. ¿Qué hizo? Le respondió con la palabra. Está escrito. Esa fue su arma. 3 veces el enemigo lo intentó y 3 veces fue derrotado por la verdad divina. Si el Hijo de Dios enfrentó al maligno con las Escrituras, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Muchos de ustedes han estado clamando por un cambio en sus hogares, han orado por paz, por restauración, por libertad. Pero déjame hacerte una pregunta directa. ¿Qué estás proclamando dentro de tu casa? ¿Estás llenando tu entorno con el poder de la palabra de Dios? ¿O estás dejando que las palabras de temor, duda y negatividad echen raíces? Porque déjame decirte algo: lo que tú declaras en tu hogar tiene peso. La Biblia dice en Proverbios 18:21, la lengua tiene poder sobre la vida y la muerte. Eso significa que con tus palabras puedes construir o puedes destruir, puedes invitar la presencia de Dios o puedes abrir la puerta al enemigo con tus propias declaraciones. Así que quiero preguntarte hoy: ¿qué estás proclamando cuando el enemigo te susurra mentiras? Le respondes con la verdad. Cuando el miedo se cuela, te mantienes firme en las promesas de Dios, porque cuando declaras su palabra en voz alta, el enemigo no tiene más opción que retroceder. Esta noche vamos a hablar la palabra que hace huir a los demonios. Vamos a llenar nuestro hogar con las escrituras vivas de Dios, y te lo aseguro, se romperán cadenas, se disipará la oscuridad y la libertad llegará. Escúchame bien.
Satanás no teme tus opiniones, no se inmuta por tus emociones, ni siquiera por tu asistencia a la iglesia, pero hay algo que sí lo aterra, la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque la palabra no es solo tinta sobre papel, está viva, tiene poder, es un arma de guerra espiritual. Como dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Te das cuenta del poder que Dios ya puso en tus manos? No estás indefenso, no estás solo, tienes acceso al arma más poderosa que existe, la palabra de Dios. No necesitas esperar a que alguien ore por ti. Tú mismo puedes tomar autoridad en el nombre de Jesús y declarar su verdad sobre tu casa, tu familia y tu mente. Cuando lo haces con fe, algo comienza a cambiar. El ambiente espiritual se transforma. La atmósfera de tu hogar empieza a llenarse de la presencia de Dios. Donde antes había ansiedad, llega la paz. Donde había caos, entra el orden. Donde había opresión, nace la libertad. Todo porque alguien decidió tomar en serio el poder de la palabra. No permitas que el enemigo viva cómodamente en tu hogar. No le des espacio con tus palabras negativas, con tus quejas o con tus miedos. Llena cada rincón con oración, con alabanza y con la escritura. Camina por tus habitaciones declarando promesas. Pon versículos en tus paredes, en tus puertas, en tus puertas, en tus puertas, en tus pensamientos. Haz de tu casa un lugar santo. Cuando tú hablas la palabra de Dios, estás liberando luz en medio de la oscuridad. Estás llamando al cielo para que se manifieste en la tierra. Y donde hay luz, las tinieblas no pueden permanecer. Así como Jesús reprendía a los demonios con autoridad, tú también puedes hacerlo. No por tus méritos, sino por el poder del nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo. No subestimes lo que ocurre cuando abres tu boca con fe. Cada versículo declarado, cada promesa afirmada, es una espada espiritual que corta toda mentira del enemigo. Por eso el enemigo quiere que guardes silencio, porque sabe que si hablas verdad, él pierde terreno. Así que no tengas miedo, no vaciles, ponte de pie con valentía. Toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y úsala. Tu casa no es un campo de batalla perdido, es un territorio sagrado, y Dios te ha dado la autoridad para reclamarlo. Tu hogar no es propiedad del enemigo, fue comprado con la sangre de Cristo y pertenece al Señor. Cada rincón, cada habitación debe estar lleno de su presencia. Así que, en lugar de permitir que el temor gobierne, deja que la fe se levante. En vez de permitir que el caos reine, deja que la paz de Dios habite allí. Hoy es el día para trazar una línea en la arena y declarar: hasta aquí llegó el enemigo, no más. Tú no estás luchando solo. El Espíritu Santo habita en ti. El mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en tu interior. Y con Él a tu lado, ninguna arma forjada contra ti prosperará. No se trata de gritar más fuerte, se trata de creer con más firmeza. No se trata de cuánto sabes, sino de cuánto confías en lo que Dios ha dicho. Así que toma autoridad en el nombre de Jesús. Declara las promesas sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu mente. Llena el ambiente con su palabra y verás cómo lo que parecía imposible empieza a cambiar. Así que levántate en fe. No más temor en tus noches, no más cadenas invisibles oprimiendo tu alma. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y esa libertad comienza cuando llenas tu hogar con la verdad de su palabra. Pon alabanzas en tu boca, versículos en tus paredes, oración en cada rincón. Porque cada vez que hablas la verdad de Dios, la oscuridad retrocede. No necesitas ser perfecto para tener autoridad espiritual. No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas creer que el mismo Dios que venció la tumba vive en ti, pelea por ti y permanece contigo. Él no abandona, Él no se esconde, Él permanece firme cuando tú te sientes débil. Y si Dios está contigo, ¿quién podrá estar contra ti? Así que comienza hoy. Toma un versículo, decláralo, cree en él, vuelve tu hogar un lugar de victoria, no de derrota. No esperes a que el enemigo golpee más fuerte, golpéalo tú primero con la palabra viva.
porque el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Es hora de que tomes tu lugar como hijo del Dios Altísimo, no como alguien derrotado, sino como un guerrero en oración, armado con la verdad. No estás solo en esta batalla espiritual. El cielo pelea a tu favor. Los ángeles acampan a tu alrededor, y cada vez que declaras la palabra con fe, refuerzas las murallas de tu hogar con el poder del Altísimo. No subestimes el impacto de una oración con convicción. No minimices lo que sucede cuando un creyente se pone de pie con autoridad espiritual. Cada declaración hecha en fe es una espada que corta las tinieblas. Cada versículo pronunciado con confianza es una luz que ahuyenta al enemigo. Así que hoy, decide no callar más. Declara libertad en tu casa, sanidad en tu familia, paz en tu mente, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Cumple lo que promete, derriba fortalezas, rompe cadenas y establece el reino de Dios en todo lugar donde es proclamada. Haz una pausa y reflexiona un momento. La Biblia no es simplemente un libro de historia, es la voz viva de Dios expresada por escrito. Cuando la declaras con fe, el cielo se mueve y el infierno tiembla. ¿Recuerdas cuando Jesús enfrentó a los demonios en el Evangelio de Mateo? Ellos le suplicaron: has venido a atormentarnos antes de tiempo. Mateo 8 y 29 Sabían que su fin estaba cerca, sabían que no tenían poder ante él, y ese mismo Jesús que hizo temblar al infierno vive hoy dentro de ti. Así que, si el enemigo le teme a la palabra de Dios, ¿por qué tantos creyentes guardan silencio? Algunos están bajo opresión espiritual en sus hogares y ni siquiera lo saben. Sienten un peso inexplicable, tensiones constantes, conflictos, ira, confusión. Sus hijos no descansan, se rebelan, tienen pesadillas y en lugar de usar la palabra, pelean con sus propias fuerzas. Escucha esto: el diablo no huye por tus emociones, sino por la autoridad de la palabra de Dios. Santiago 4 y 7 lo declara: sométanse a Dios, resistan al diablo, y él huirá de ustedes. No es solo un consejo, es una orden celestial que el infierno no puede ignorar. Cuando proclamas un Juan 4 y 4, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, no estás diciendo palabras vacías. Estás recordándole a Satanás que ya ha sido derrotado. Muchos claman por libertad, pero Dios ya nos dio las herramientas. Solo necesitas abrir tu boca y declarar las escrituras en tu casa. Usa la autoridad que hay en el nombre de Jesús y verás cómo las tinieblas se desvanecen. El enemigo no le teme a un creyente en silencio, pero cuando alguien se levanta con la palabra, él sabe que su tiempo se ha terminado. Los demonios no entran a una casa por casualidad. Llegan donde se les permite entrar. No es una puerta física, es una puerta espiritual. Y si la dejas abierta, el enemigo entra sin dudarlo. En el Antiguo Testamento, antes de la última plaga en Egipto, Dios ordenó a los israelitas marcar sus puertas con la sangre del cordero. Éxodo 12 y 7 Cuando el destructor pasó, vio la sangre y no entró. ¿Qué hubiera pasado si alguien desobedecía y no cubría su casa con esa sangre? La protección no estaría. Hoy sucede igual. Muchos viven bajo opresión porque han dejado sus hogares espiritualmente desprotegidos, por compromisos, por pecado, por permitir cosas que traen oscuridad en vez de luz. La palabra en Efesios 4 y 27 nos advierte: no den lugar al diablo. El pecado abre puertas. Por eso Jesús dijo: ve y no peques más, porque sabía que el pecado sin arrepentimiento es una invitación para que el enemigo actúe. Otras casas están vulnerables por el miedo y la duda. El temor no es solo una emoción, es un espíritu. 2 Timoteo 1 y 7 afirma: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El temor debilita tu fe y abre paso a la opresión. Y muchas veces se permite la entrada del mal por lo que se consume películas, música, objetos que glorifican la oscuridad, lo oculto o el pecado. No puedes invitar la oscuridad y esperar vivir en la luz. Pero aquí va la buena noticia: no tienes que vivir así. Puedes cerrar esas puertas hoy mismo. Puedes purificar tu casa, ungir tus puertas, orar en cada habitación y declarar la palabra de Dios hasta que toda tiniebla se vaya. Si te has preguntado: ¿por qué mi casa está en caos? ¿Por qué siento este ambiente pesado?
Es tiempo de recuperar tu territorio. Es tiempo de limpiar tu hogar y declarar: yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:4 Epte. El enemigo no tiene lugar en tu hogar. Échalo fuera en el nombre de Jesús. El miedo es una de las estrategias favoritas del diablo y no viene de Dios. 2 Timoteo 1:7 lo vuelve a recordar. Dios no nos dio espíritu de temor, ese miedo que te agobia por las noches, la ansiedad que no te deja pensar, esa sensación de inseguridad, no provienen de Dios, son ataques del enemigo que buscan paralizarte. El miedo miente, te dice que estás solo, que nada va a cambiar, que no tienes salida. Pero la palabra te recuerda la verdad, que Dios está contigo, que ninguna arma forjada contra ti prosperará, que tienes poder en Él. El miedo quiere que vivas esclavo, porque debilita tu fe. Pero hoy te digo, el miedo no tiene lugar en la vida de un hijo de Dios. Dios te ha dado poder, tienes al Espíritu Santo dentro de ti, te ha dado amor, y el amor perfecto echa fuera el temor. 1 Juan 4:18 te ha dado dominio propio, claridad, sabiduría y paz. Si has estado batallando con miedo en tu casa por demasiado tiempo, si tus hijos no duermen bien, si sientes una atmósfera cargada, es momento de tomar autoridad. Levántate y declara en voz alta 2 Timoteo 1:7. Miedo, no vienes de Dios, no tienes lugar en esta casa. En el nombre de Jesús te rechazo. Este hogar está lleno de poder, amor y dominio propio, y verás cómo el enemigo huye, porque el miedo no puede quedarse donde habita la fe. La oscuridad no resiste donde brilla la luz de Dios. Hoy el Señor te dice: no temas, aférrate a mi poder, camina en mi amor, llena tu mente con mis promesas. Y cuando lo hagas, las cadenas del miedo caerán y su paz llenará tu hogar. Hay una batalla espiritual sobre tu casa, pero escúchame bien, el enemigo ya fue derrotado. Isaías 54:17 declara: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Esto no es solo un verso para consolarte, es una declaración de victoria eterna. El enemigo intentará levantar armas contra ti, buscará sembrar confusión, temor, enfermedad, división y desánimo en tu hogar, pero escúchame bien, no tendrá éxito. La palabra de Dios afirma que las armas pueden forjarse, pero no triunfarán. Eso significa que toda enfermedad enviada a tu familia no prosperará. Cada espíritu de temor que quiera entrar en tu casa no tendrá poder. Cada ataque contra tu matrimonio, tus hijos o tu paz será neutralizado. ¿Por qué? Porque estás cubierto por el Señor. Este versículo declara que esta es la herencia de los siervos de Dios. Es decir, si tú eres un hijo de Dios, esta promesa te pertenece. Y no solo eso, el pasaje también dice: toda lengua que se levante contra ti en juicio, tú la condenarás. El enemigo es llamado el acusador en Apocalipsis 12:10. Él lanza mentiras, susurra dudas y quiere hacerte creer que no eres lo suficientemente fuerte, que nunca serás libre, que tus oraciones no tienen valor. Pero ¿qué dice la Biblia? Que tú tienes autoridad para condenar cada palabra del enemigo. Esto significa que no puedes quedarte callado ante sus mentiras. Abre tu boca y declara: Satanás, eres mentiroso. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Esta casa está cubierta por la sangre de Jesús. Mi familia le pertenece al Señor. Algunos de ustedes están bajo ataque y se preguntan cuándo terminará todo esto. Hoy es el día de pararte firme sobre esta promesa. Hoy es el día de cancelar todo plan del enemigo sobre tu casa. Hoy es el día en que elevas tu voz y dices: hasta aquí llegaste. Cuando proclamas Isaías 54:17 en tu hogar, el enemigo no tiene más opción que retroceder. Las flechas lanzadas caerán al suelo. Las trampas que preparó fracasarán. No estás peleando por una victoria, estás peleando desde la victoria. La batalla ya fue ganada. Afírmate, declara esta palabra y observa cómo los planes del enemigo se desmoronan. Si hay un versículo que hace temblar a los demonios, es Santiago 4:7. Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Escúchame bien, no es una sugerencia, es una estrategia divina para la victoria. Muchos creyentes están bajo ataque
porque no comprenden este principio. Piensan que si ignoran al diablo, él los dejará en paz. Creen que si se mantienen en silencio, el enemigo no los notará. Pero déjame decirte algo, Satanás no se va por casualidad. Él huye cuando es resistido. Ahora veamos esto con detalle. Primero, sométanse a Dios. Aquí es donde muchos fallan. Quieren resistir al enemigo, pero no quieren rendirse a Dios. Pero no puedes ejercer autoridad espiritual si tú mismo no estás bajo la autoridad de Cristo. Es como un policía que quiere hacer cumplir la ley, pero él mismo vive en rebeldía. No tiene autoridad. Lo mismo sucede en lo espiritual. No puedes vencer a Satanás si tu vida no está alineada con la voluntad de Dios. Someterse, rendirse, es obedecer su palabra, arrepentirse del pecado y caminar bajo su dirección. Un hogar completamente rendido a Dios se convierte en una fortaleza donde la oscuridad no puede habitar. La segunda parte es: resistan al diablo. La palabra resistir tiene una connotación militar. No significa ignorar o tolerar, sino plantarse firmes, empujar, pelear. Aquí comienza la guerra espiritual. Resistir es rechazar las mentiras del enemigo, negarse a ceder ante sus tentaciones y declarar la palabra con fe. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, él respondió con: escrito está. No discutió, no negoció, habló la verdad y el enemigo huyó. Y aquí viene la promesa: él huirá de ustedes. ¿Lo viste? No dice que quizás huya, ni que con suerte se irá. Es una garantía. Satanás está vencido. No tiene otra opción que correr cuando un creyente se mantiene firme en la verdad de Dios. Pero si tú no resistes, si no te mantienes firme, si no usas la palabra como arma, el enemigo intentará quedarse. Algunos han estado batallando demasiado tiempo. Has sido atormentado por el temor, la ansiedad, la división, la opresión. Pero hoy, Dios te entrega la clave. Ríndete a Él, resiste al enemigo y verás cómo huye. Es momento de hacerle frente. Es hora de dejar de tolerar los ataques. Es hora de levantarse con fe y declarar: estoy cubierto por la sangre de Jesús. Esta casa le pertenece al Señor. Satanás, no tienes poder aquí. Fuera, en el nombre de Jesús. Y cuando lo hagas, el enemigo huirá. La oscuridad se disipará. La presencia de Dios llenará tu hogar. Santiago 4:7 es tu versículo de victoria. Proclámalo, créelo y mira cómo el enemigo se va. Déjame decirte algo más. Cuando tu hogar está cubierto por la presencia de Dios, ningún demonio puede entrar. El Salmo 91:10 dice: ningún mal te alcanzará, ni plaga tocará tu morada. Esa es una promesa para ti. Cree en ella, proclámala y verás cómo el poder de Dios hace retroceder toda sombra. Esta es una promesa poderosa, es una garantía divina de que cuando vives bajo el amparo del Altísimo, tu hogar está resguardado. Pero presta atención, esta promesa no es para todos, es para aquellos que habitan en el lugar secreto del Altísimo. Como dice el Salmo 91:1b, es para quienes no solo buscan a Dios en tiempos difíciles, sino que caminan con Él día tras día, quienes viven bajo su cuidado, confían en su nombre y declaran que el Señor es su refugio y fortaleza. Cuando haces de Dios tu morada, ningún mal puede tocar tu casa. Eso significa que ningún ataque del maligno puede cruzar el umbral, ningún espíritu de miedo, tormento o brujería puede quedarse, ninguna enfermedad, plaga o maldición puede echar raíces en tu familia. Algunos de ustedes han sentido una oscuridad en su hogar, han percibido opresión, miedo o perturbaciones extrañas. Es hora de aplicar la palabra de Dios. Camina por tu casa y declara: ningún mal me alcanzará, ninguna plaga tocará mi morada. Así como en Egipto la sangre del cordero protegió a los israelitas del destructor, Éxodo 12:23 se veía. Hoy la sangre de Jesús es tu cobertura, su palabra es tu escudo. El Salmo 91 es tu declaración de protección. Si has estado enfrentando ataques en tu hogar, ha llegado el momento de tomar autoridad. Ora por tus puertas, ventanas y habitaciones. Declara el Salmo 91:10 sobre tu familia. Dile al enemigo: aquí no tienes lugar. Y cuando lo hagas, todo espíritu impuro, toda fuerza oscura deberá irse. Tu casa pertenece al Señor, y donde Él está, el mal no puede permanecer. Escúchame bien,
Tú no eres débil ni estás indefenso. Si estás en Cristo, se te ha dado autoridad sobre todo demonio, espíritu impuro y fuerza de tinieblas que intente entrar en tu casa. Lucas 10:19 dice: He aquí os doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. ¿Comprendes lo que esto significa? No es solo una frase reconfortante, es una declaración de guerra. Jesús mismo dio a sus seguidores poder sobre el enemigo. Esto quiere decir que no tienes que vivir con miedo, ni tolerar la actividad demoníaca, ni sufrir el peso de los ataques del maligno. El enemigo quiere que creas que estás indefenso, que no tienes poder contra él. Pero escúchame, Satanás es un mentiroso. La Biblia afirma que tienes el poder para aplastar las obras del enemigo, no para huir, no para esconderte, sino para derrotarlo bajo tus pies. Algunos han experimentado opresión en su casa, perturbaciones extrañas, pesadillas, tensión, confusión, miedo, pero no tienes que seguir así. Tienes la autoridad para ponerte de pie y ordenar, en el nombre de Jesús, que cada demonio se vaya. Déjame decirte algo, los demonios obedecen la autoridad, no se someten a emociones ni reaccionan al miedo, se someten al nombre de Jesús pronunciado con fe. Cuando Jesús caminó en la tierra, los demonios temblaban ante él, le rogaban que no los expulsara, y ese mismo Jesús vive ahora dentro de ti. Eso significa que cuando tú ordenas al enemigo que se retire, él no tiene opción. Pero escucha, la autoridad debe ejercerse. Si un policía se niega a hacer cumplir la ley, los criminales se descontrolan. De la misma manera, si un creyente no usa la autoridad que Cristo le ha dado, el enemigo buscará operar libremente. Hoy Dios te dice: toma autoridad sobre tu hogar, recorre cada habitación y declara: se me ha dado poder sobre el enemigo, sobre todo espíritu impuro, sobre toda fuerza demoníaca. Fuera en el nombre de Jesús. Unge tu casa, cubre a tu familia en oración y mantente firme en Lucas 10:19, porque cuando entiendes tu autoridad, el enemigo pierde su poder. Déjame decirte algo más, no tienes que permitir que los demonios tengan acceso a tu hogar, tienes el poder para cerrarle la puerta. Mateo 18:18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. No es solo una frase bonita, es una ley espiritual. Jesús nos dice que tenemos autoridad para atar las fuerzas del mal y desatar el poder del cielo en nuestro hogar. Esto significa que puedes atar cada fuerza demoníaca que quiera atacar a tu familia. Puedes atar el espíritu de miedo, de depresión, de confusión y de división. Puedes atar los planes del enemigo antes de que siquiera se establezcan. Y no solo atas al enemigo, también desatas el poder de Dios en tu casa. Desatas paz, gozo, protección, sanidad y la presencia del Espíritu Santo. Pero escucha bien, atar y desatar requiere tu voz. No basta con pensarlo, debes hablarlo. Algunos han tolerado la actividad demoníaca en su casa por demasiado tiempo. Disturbios, pesadillas, tensión, cargas inexplicables. Lo has sentido, pero no te has levantado a enfrentarlo. Es hora de abrir tu boca y tomar autoridad. Camina por tu casa y declara: en el nombre de Jesús, ato todo espíritu impuro en esta casa, ato el miedo, la confusión y todo lo que no venga de Dios, y desato la presencia del Espíritu Santo, la paz de Dios y el poder del cielo sobre este lugar. Y cuando lo hagas, la atmósfera cambiará, la oscuridad huirá y la presencia de Dios llenará tu hogar. Mateo 18:18 es tu llave espiritual. Úsala para cerrar la puerta al diablo y darle la bienvenida al cielo. Pero escucha, tu lucha no es contra personas, no es contra tu pareja, tus hijos, tus compañeros de trabajo o tus vecinos. La verdadera batalla es espiritual. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo es clave, porque revela la estrategia del enemigo. El diablo quiere distraerte, hacerte pensar que tus problemas son naturales, convencerte de que los conflictos en tu hogar son coincidencias. Pero la palabra de Dios deja claro que la verdadera lucha es contra fuerzas espirituales malignas. Algunos de ustedes han vivido en medio de conflictos constantes en su hogar, discusiones, divisiones, malentendidos. Piensan que son diferencias de carácter, pero es más profundo.
El enemigo disfruta sembrando discordia, porque una casa dividida no puede mantenerse en pie. Marcos 3:25. Otros están luchando con ansiedad, depresión y opresión en su casa. Han intentado de todo: libros de autoayuda, terapia, medicamentos, pero nada parece funcionar. ¿Por qué? Porque es una batalla espiritual que requiere armas espirituales. Efesios 6:12 te está diciendo: despierta. Reconoce que lo que estás enfrentando no es solo un problema natural, es un ataque espiritual. Y si es espiritual, debe combatirse con armas espirituales. La palabra de Dios. Proclama las escrituras en tu hogar. Declara las promesas del Señor. La oración y el ayuno. Armas que rompen fortalezas y echan fuera demonios. La sangre de Jesús. Cubre tu hogar, tu familia y tu vida con el poder de su sangre. El nombre de Jesús. Los demonios deben huir cuando este nombre es pronunciado con fe. Este versículo no está para asustarte, sino para equiparte. Dios no te deja indefenso. De hecho, unos versículos después, Él te da toda la armadura espiritual. Efesios 6. Eso significa que no luchas por la victoria, luchas desde la victoria. Hoy levántate y declara: veo al verdadero enemigo. No estoy peleando con personas, sino con fuerzas espirituales. Y en el nombre de Jesús, la victoria ya me pertenece. Cuando entiendes Efesios 6:12, dejas de luchar las batallas equivocadas. Dejas de desperdiciar energía en discusiones y frustraciones. Comienzas a orar, a declarar y a mantenerte firme en la fe. Y es entonces cuando el enemigo pierde el control. Amigo mío, la batalla es real, pero la victoria ya está asegurada. El enemigo puede intentar traer miedo, confusión y oscuridad a tu hogar, pero tú has recibido la palabra de Dios, la espada que corta toda mentira, todo ataque, toda fortaleza demoníaca. Estos 5 versículos no son solo palabras en una página, son armas. Son llaves divinas que activan el poder del cielo y cierran la puerta al enemigo. 2 Timoteo 1:7. El temor no tiene lugar en tu hogar. Tienes poder, amor y dominio propio. Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Cada ataque ya ha sido derrotado. Salmo 91:10. Ningún mal llegará a tu casa. Tu hogar está bajo protección divina. Lucas 10:19. Se te ha dado autoridad sobre todo poder demoníaco. El enemigo debe huir. Mateo 18:18. Puedes atar las obras de las tinieblas y desatar el poder de Dios sobre tu familia. Pero escucha, estos versículos solo tienen efecto cuando los usas. El diablo no teme una Biblia en tu estante. Él teme una Biblia hablada con fe. Es hora de levantarte. Es hora de luchar. Camina hoy por tu casa y declara estas escrituras. Unge tus puertas. Ora por tus hijos. Recupera el ambiente espiritual de tu hogar. Dilo en voz alta: yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. El enemigo no tiene autoridad en un hogar cubierto por la palabra de Dios. Esta noche, sella tu casa con victoria. Expulsa al diablo y permite que la presencia de Dios llene cada habitación con paz, poder y protección. En el nombre de Jesús. Puede parecer abrumador ver cómo las personas más perversas ascienden al poder, acumulan riquezas y dominan los sistemas del mundo. Parece que hacer lo incorrecto es la vía rápida al éxito. Líderes corruptos siguen gobernando. Empresarios deshonestos siguen lucrando. Los egoístas y crueles siguen escalando, mientras los justos y bondadosos son pisoteados. Ante tanta injusticia, nuestro corazón se estremece y gritamos: ¿por qué parece que los malvados ganan? Pero amigo mío, lo que vemos es una ilusión, es un espejismo que desaparece cuando lo observamos desde la eternidad. Los malvados pueden construir torres de poder y riqueza, pero su fundamento es de arena. Parece fuerte hoy, pero basta una tormenta, un cambio, un momento divino, y todo se derrumba. El mundo celebra su ascenso, pero la historia da testimonio de sus caídas. La palabra nos dice
que el éxito de los impíos es como la hierba del campo, por la mañana florece, pero al atardecer se seca. Lo que parece triunfo es solo una sombra pasajera, no es victoria real. Mira más allá de la superficie de este mundo y verás la verdad. El mal no gana, solo aparenta hacerlo, y cuanto más dura su reinado, más grande será su caída. Los justos pueden sufrir por un tiempo, pero su sufrimiento no es en vano. Su recompensa se está preparando, su camino está siendo allanado. Lo que les espera es infinitamente mejor que cualquier cosa que este mundo roto pueda ofrecer. El trono del mal es temporal, la justicia de Dios es eterna. Esperamos justicia en este mundo, pero la realidad es que el mundo no opera bajo justicia, opera según la naturaleza humana. Y esa naturaleza, amigo mío, está caída. Desde el principio el pecado entró en el corazón del hombre. Desde entonces los fuertes oprimen a los débiles. Los astutos engañan a los inocentes, y los corruptos toman los tronos del poder. Este mundo no es justo porque no está gobernado por la rectitud, está controlado por quienes buscan sus propios intereses. Lo vemos en cada generación. Los codiciosos prosperan, los desinteresados luchan, los mentirosos ascienden. Los honestos son marginados, quienes no tienen conciencia tampoco tienen límites, y por eso se elevan en un mundo roto que recompensa la crueldad. Pero no confundas éxito con favor. El poder de los malvados no proviene de la justicia, sino de un mundo que no conoce a Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que no podemos poner nuestra esperanza en la justicia terrenal. Si esperamos equidad de un mundo que no conoce la verdad, siempre nos sentiremos defraudados. La justicia no le pertenece a este mundo, le pertenece a Dios. Él no es ciego ante lo que ocurre. Él no ignora los planes del malvado. Les permite ascender por un tiempo, pero su caída ya está escrita. Su poder es prestado y su tiempo se acaba. Lo que hoy parece victoria es solo un retraso del juicio venidero. Así que no te desesperes cuando veas que la injusticia triunfa. No pierdas la fe cuando los mentirosos y engañadores parecen vencer. Su éxito es una ilusión y su tiempo es corto. El reino de este mundo pasará, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Lo que se obtiene por medios injustos jamás traerá plenitud. La aparente prosperidad del impío es una trampa, y cuando se cierre, no habrá salida. El sufrimiento de los justos no es abandono divino, sino parte de una preparación. Cuando veas a los malvados subir y a los justos luchar, no lo confundas con injusticia. A los malvados se les permite escalar, pero a los justos se les fortalece. El oro no se halla puro en la tierra. Necesita pasar por fuego, ser fundido, purificado, hasta que toda impureza desaparezca. Así son los justos, pasan por pruebas, por sufrimientos, no porque Dios los haya olvidado, sino porque están siendo preparados para algo mayor. No es castigo, es formación. Los impíos evitan el fuego, eligen atajos, construyen sobre mentiras y apariencias, se niegan a ser transformados y por eso permanecen frágiles. Pueden parecer fuertes, pueden subir alto, pero su base es débil. Y cuando llegue la tormenta, cuando el peso de su corrupción les caiga encima, nada podrá sostenerlos. La historia está llena de hombres que se elevaron rápidamente, sin haber sufrido, sin haber sido moldeados por la adversidad. ¿Dónde están ahora? Sin cimientos cayeron al primer golpe. No estaban preparados para resistir, porque nunca se dejaron fortalecer. Pero los justos, ellos soportan el fuego y por eso permanecen firmes. Las pruebas no los quiebran. Mientras los malvados caen, ellos siguen de pie. Dios no desperdicia el sufrimiento de sus hijos. Cada prueba tiene propósito. Cada dificultad está forjando algo eterno. Así que no te desanimes cuando veas prosperar a los injustos, mientras tú atraviesas tormentas. No pierdas la esperanza cuando otros eligen el camino fácil.
El fuego te está haciendo más fuerte. El dolor no es en vano, es preparación. Y al final, cuando todo lo demás se derrumbe, tú permanecerás firme, porque tu fundamento es inquebrantable. El mal nunca dura. Puede avanzar con rapidez, puede parecer imparable, pero su tiempo siempre es limitado. Por muy alto que suban los impíos, su caída es inevitable. Lo vemos una y otra vez en la historia. Gobernantes soberbios, líderes corruptos, reyes que edificaron sobre mentira y opresión. ¿Dónde están? Tuvieron riquezas, poder, fama, pero no escaparon del juicio que les esperaba. Sus imperios cayeron, su gloria desapareció, sus nombres, antes temidos, hoy son advertencia de lo que no se debe ser. El mundo tarda en ver la verdad, pero el mal lleva consigo la semilla de su destrucción. Los impíos prosperan con engaños, pero la mentira no dura para siempre. Construyen sobre injusticia, pero la verdad termina aplastando ese edificio débil. Puede tardar años, incluso décadas, pero la caída siempre llega. Ningún trono edificado en corrupción permanece. Ningún reino sostenido por opresión resiste. Ninguna victoria obtenida con maldad es duradera. Cuanto más alto suben, más fuerte será la caída. Así que no te angusties cuando el mal parece triunfar. No pierdas la fe cuando parezca que el enemigo lleva ventaja. El reloj avanza y el juicio se acerca. Ningún poder humano podrá detenerlo. El impío puede reinar por un tiempo, pero su fin es seguro. Solo la rectitud supera la prueba del tiempo. El éxito sin justicia no es bendición, es una trampa. El mundo mide el triunfo por el dinero, el poder, la fama, pero nada de eso vale si se obtuvo por medios corruptos. Lo que parece una recompensa, a menudo es lo que destruye al alma. Los malvados persiguen riquezas creyendo que eso les dará seguridad. Buscan poder pensando que los volverá intocables. Quieren influencia imaginando que tendrán control sobre su destino. Y durante un tiempo parece funcionar. Se elevan, prosperan, disfrutan los placeres, pero por dentro siguen vacíos. Ningún éxito llena un corazón que está perdido. Miremos el mundo. Personas con todo lo que el dinero puede comprar y sin embargo no encuentran paz. Buscan distracciones, placeres, vicios, intentando callar el vacío. Pero no importa cuánto logren, nunca es suficiente. Suben más y más, pero el vacío les sigue. Aquello que creían que les traería descanso se vuelve una carga que no pueden soltar. Y de pronto todo se derrumba. El dinero en el que confiaban se va. El poder que amasaban se les escapa. Aquellos que los alababan, los traicionan. Vivieron persiguiendo éxito, pero al final perdieron lo más importante. El verdadero éxito no está en lo material, está en la justicia, en la verdad. Quien camina en integridad, quien honra a Dios, aunque no tenga los lujos del mundo, posee algo más valioso: paz que no se compra, gozo que nadie puede quitar, y seguridad que no depende de las circunstancias. No envidies al impío cuando le va bien. Lo que tiene no es un premio, es una trampa. Cuanto más alto llega, más carga lleva, y cuando cae la caída es grande, pero el justo permanece, porque su éxito no está edificado sobre lo pasajero, sino sobre lo eterno. Las victorias de los impíos son breves, pero las recompensas de los justos son eternas. Lo que hoy parece triunfo, mañana será polvo. Las riquezas, el poder, la fama por las que luchan los malvados se desvanecerán, y al final quedarán con las manos vacías. A lo largo de la historia lo hemos visto: hombres que creyeron conquistar el mundo, reyes, tiranos, líderes que dominaron con puño de hierro, ganaron batallas, silenciaron a sus enemigos, expandieron sus dominios, pero de pronto su tiempo se acabó, sus triunfos se convirtieron en ruinas, sus nombres se borraron, no quedaron como héroes, sino como advertencia, porque no importa cuánto ganen los malvados, nunca podrán escapar de la verdad. La justicia quizá no llega de inmediato, pero siempre llega. Las riquezas que acumularon, el poder que tomaron, los placeres que disfrutaron,
Nada de eso los seguirá después de esta vida. Sus triunfos serán olvidados, pero su juicio permanecerá. Pero los justos, sus recompensas son eternas. Tal vez no vean el triunfo en esta vida, pero están edificando algo superior. Su fidelidad, su integridad, su fe en Dios, todo eso perdura. Mientras los impíos corren tras éxitos momentáneos, los justos invierten en algo que jamás se les podrá arrebatar. Así que no te desalientes cuando parezca que el mal vence. No pierdas la esperanza cuando parezca que tienen todas las ventajas. Sus triunfos son una ilusión. El verdadero premio es para los que se mantienen firmes, porque lo que Dios da no se puede robar, y lo que Él establece jamás caerá. El mundo parece exaltar el pecado. Sus sistemas no están basados en justicia, sino en egoísmo, codicia y engaño. Por eso quienes manipulan, quienes oprimen, quienes mienten, suelen ocupar los puestos más altos, pero eso no significa que hayan ganado. Observa cómo funciona la sociedad. El empresario despiadado escala más rápido que el honesto. El político corrupto acumula más poder que el íntegro. El artista que promueve el pecado recibe más fama que el que vive en virtud. El mundo no premia la bondad, premia lo que le conviene. Pero la aprobación del mundo no es la aprobación de Dios. Lo que el mundo llama éxito, Dios lo llama corrupción. Lo que el mundo considera fuerza, Dios lo ve como debilidad. Lo que el mundo aplaude como victoria, Dios lo llama engaño. Los impíos no ascienden porque sean verdaderamente grandes, sino porque el mundo está roto, pero su tiempo es breve. El mismo sistema que hoy los exalta, mañana los derribará. Aquellos que los aplauden pronto los rechazarán, y el mismo mundo que recompensa su pecado acabará por destruirlos. Porque el mal, al final, siempre se devora a sí mismo. Pero los justos no necesitan el reconocimiento del mundo, porque su recompensa no viene de los hombres, sino de Dios. Mientras los impíos suben y caen, los justos permanecen. Mientras el mundo cambia sus normas, la verdad de Dios sigue firme. Mientras los malvados disfrutan de una gloria pasajera, los justos acumulan un tesoro eterno. No te dejes engañar por las recompensas del mundo. No envidias a los que ascienden pisando a otros. Puede que el mundo les conceda éxito por un momento, pero nunca les dará paz. Puede otorgarles poder, pero no salvación. La única victoria que importa es la que permanece, y solo los que caminan en justicia permanecerán firmes al final. Los impíos creen que controlan su destino, pero solo están cumpliendo un papel dentro de un plan más grande. Suben al poder, levantan imperios, crean sus propias reglas, creyéndose dueños de su futuro, pero no ven la verdad. Dios sigue al mando. Él les permite avanzar, pero dentro de los límites que ha establecido. La historia lo demuestra. Naciones han surgido, reyes han gobernado, tiranos han oprimido a sus pueblos, hicieron planes, marcaron su rumbo, y durante un tiempo parecieron imparables, pero todos acabaron igual. Pensaban que escribían su propia historia, pero solo cumplían un propósito que no comprendía. Faraón pensó que dominaba Egipto, pero era parte del plan de Dios. Babilonia reinó con soberbia, pero su ruina ya estaba decretada. Roma conquistó el mundo, pero su caída fue inevitable. Ningún imperio, ningún líder corrupto ha estado fuera del alcance de la voluntad divina. Y hoy es igual. Los poderosos creen que moldean el futuro, pero solo actúan dentro de los límites que Dios ha trazado. Pueden parecer intocables, pero están avanzando hacia un final ya establecido. Así que no te inquietes cuando veas a los malvados en ascenso. No temas cuando parezca que lo controlan todo. No tienen el poder, Dios lo tiene. Y cuando su tiempo se cumpla, cuando su propósito termine, Él los quitará.
Los justos no necesitan luchar por el control, porque sirven a aquel que ya lo tiene. Mientras los impíos creen que escriben la historia, Dios es quien pasa las páginas, y al final, su voluntad prevalecerá. Las victorias de los impíos son una prueba para los justos. Ver prosperar al malvado, presenciar cómo la corrupción queda sin castigo, pone a prueba nuestra fe. Nos obliga a hacernos preguntas difíciles. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué prosperan los que lo rechazan mientras luchan los que le honran? Estas dudas sacuden el alma, pero no son para destruir la fe, sino para fortalecerla. Dios examina el corazón de los suyos, no para herirlos, sino para purificarlos. Cuando los impíos ascienden, se revela lo que hay en nosotros. ¿Confiaremos en Dios aun cuando todo parezca injusto? Nos mantendremos firmes, aunque el mundo premie el pecado. Seremos fieles aunque parezca que la justicia no tiene recompensa. La verdad es que si la fe solo existe cuando todo es fácil, no es fe verdadera. Si confiamos en Dios solo cuando todo sale bien, no es confianza real. La prosperidad del impío obliga al justo a decidir: ¿seguirá al mundo o permanecerá firme en la verdad de Dios? A lo largo de los tiempos, muchos enfrentaron esta prueba. Algunos cayeron, vieron el ascenso de los malvados y abandonaron su integridad por la misma ambición. Pero otros resistieron, soportaron la prueba, se mantuvieron fieles y al final fueron hallados fuertes. Las pruebas los hicieron inquebrantables y Dios los exaltó a su debido tiempo. Así que no dejes que el éxito del impío sacuda tu fe. No permitas que te haga dudar de la justicia de Dios. Esta es una prueba, y los que perseveran verán la recompensa. Los impíos tal vez dominen por un momento, pero los justos permanecerán para siempre. Mantente fiel, porque quien confía en el Señor jamás será avergonzado. Los malvados confunden la paciencia de Dios con aprobación. Pecan sin temor, explotan al prójimo, se elevan mediante corrupción. Y como el juicio no llega de inmediato, creen haberlo eludido. Suponen que porque no han sido detenidos, nunca lo serán. Pero están engañados. Dios no ignora sus actos. Él les da tiempo para arrepentirse. A lo largo de la historia vemos este patrón. Hombres malvados ascienden, y por un tiempo parece que nada puede detenerlos. Acaparan más, oprimen más, se envalentonan en su maldad, creyéndose invencibles, pero de pronto su hora llega. Aquello en lo que confiaban se vuelve contra ellos. El poder que acumularon se desmorona, las riquezas que amontonaron desaparecen, y aquellos que una vez temieron su nombre celebran su caída. ¿Por qué Dios permite que duren tanto? Porque Él es misericordioso, no desea la destrucción de nadie, ni siquiera del más corrupto. Les da tiempo, les llama al arrepentimiento, les ofrece oportunidad tras oportunidad, pero si insisten en endurecer su corazón, si confunden su paciencia con debilidad, entonces llega el juicio, y llega con fuerza. Nadie escapa para siempre. Algunos lo enfrentarán en esta vida, otros en la eternidad. Pero que no haya duda, Dios no será burlado. Cada maldad, cada mentira, cada injusticia será juzgada. Los impíos viven como si jamás fueran a rendir cuentas, pero su tiempo se acaba, así que no los envidies. No te deprimas cuando parezca que todo les sale bien. Dios no los ignora, solo está esperando. Pero el día de la espera terminará, y cuando ese día llegue, no habrá salida. Los sabios no confunden la paciencia de Dios con su aprobación. Los sabios se vuelven a Él antes de que sea tarde. Los impíos pueden tener poder, pero no tienen paz. Pueden tener riquezas, pero no conocen el gozo. El mundo ve su éxito y cree que han vencido, pero por dentro están vacíos. Ninguna cantidad de dinero puede llenar un alma vacía. Ningún grado de influencia puede silenciar el miedo que habita en sus corazones. Pueden reír en público, pero en la soledad son perseguidos por su conciencia. ¿Por qué? Porque el pecado siempre trae tormento. El que se enriquece por caminos torcidos siempre vive con temor a ser descubierto. El líder que ascendió por corrupción
vive en alerta ante la traición. Quien edifica su vida sobre engaños, sabe en lo profundo que algún día todo se derrumbará. Pueden parecer seguros de sí, pero nunca están en paz. Son prisioneros de sus propias decisiones. Y la historia está llena de ejemplos. Los gobernantes más poderosos, los hombres más ricos, aquellos que parecían tenerlo todo, muchos vivieron con paranoia. Se rodearon de guardaespaldas, temerosos de perder lo que poseían. Algunos pasaron sus últimos años en miseria, dándose cuenta demasiado tarde de que todas sus conquistas no significaban nada. Habían ganado el mundo, pero perdieron su alma. En cambio, los justos quizá no tengan poder terrenal, pero poseen algo mucho más valioso. Quien camina en la verdad no vive con miedo. Quien confía en Dios no se preocupa por el mañana. Quien sigue la justicia no necesita mirar por encima del hombro, porque su vida se apoya en un fundamento que no se puede mover. No te dejes engañar por las apariencias. Los impíos pueden parecerlo tener todo, pero lo que les falta es mucho más valioso que lo que poseen. El verdadero éxito no está en las riquezas ni en el poder, sino en la paz que solo Dios puede dar. Y esa paz solo pertenece a quienes caminan en sus caminos. La victoria final le pertenece a Dios. No importa cuánto asciendan los malvados, ni cuán poderosos se vuelvan. Su tiempo tiene un límite. Sus reinos caerán, sus riquezas desaparecerán, sus nombres serán olvidados. Pero la justicia de Dios permanecerá, y su verdad prevalecerá. El mundo puede celebrarlos por un tiempo, sus rostros pueden aparecer en portadas, sus nombres en boca de multitudes, su influencia moldear naciones. Pero en el marco eterno, su reinado no es más que una sombra pasajera. Construyen monumentos a sí mismos, pero el tiempo los borrará. Acumulan tesoros, pero nada los seguirá más allá de esta vida. Creen que han ganado, pero solo han retrasado lo inevitable. Todo líder corrupto, todo gobernante deshonesto, todo opresor que se creyó intocable. ¿Dónde están ahora? Todos enfrentaron el mismo destino. Su poder no pudo salvarlos. Su riqueza no compró un solo día más. Sus planes, sus conquistas, todo terminó en nada. Pero el reino de Dios no cae, su verdad no desaparece, su pueblo no es vencido. Aquellos que se mantienen firmes, que confían en Él, que permanecen fieles a través de las pruebas, ellos serán los que permanecerán para siempre. Por eso, no temas cuando el mal parezca triunfar. No te desanimes cuando veas sufrir al justo. Esta historia aún no ha terminado. El capítulo final ya está escrito. Y al final, no serán los impíos quienes estén en victoria. Será Dios. Y con Él, todos los que le fueron fieles compartirán esa victoria por la eternidad. Así que cuando veas a los malvados ascender, cuando la corrupción sea premiada y la rectitud ignorada, no pierdas la fe, no te sacudas, no dejes que el aparente éxito de los impíos te haga cuestionar la justicia divina. Sus victorias son pasajeras, pero la verdad de Dios es eterna. Sí, por un tiempo el mundo exalta a los impíos, celebra a los que engañan, a los que oprimen, a los que rechazan a Dios. Pero ese momento pasará, su fuerza se desvanecerá, su riqueza desaparecerá, porque ningún trono levantado sobre el pecado durará, ningún imperio fundado en la mentira resistirá, ningún hombre que se oponga a Dios podrá prevalecer. Pero aquellos que confían en el Señor, los que caminan en rectitud aun cuando el camino es difícil, nunca serán avergonzados. Su recompensa no está en este mundo fugaz, sino en la eternidad. Su victoria no depende de la aprobación de los hombres, sino del respaldo del Todopoderoso. Y cuando todo lo demás se derrumbe, ellos seguirán en pie. Así que aférrate, permanece fiel. No dejes que los malvados te engañen haciéndote creer que han ganado, porque al final, la única victoria que importa es la que pertenece a Dios y a todos los que permanecen con Él. Cuando el sol se oculta y la oscuridad cubre el cielo,
recordamos que la vida no está en nuestras manos. Cada respiro, cada latido que nos sostiene es un regalo de Dios. Nos gusta pensar que tenemos el control, que decidimos nuestro destino, que el mañana está asegurado, pero en lo profundo sabemos la verdad. La vida es frágil, puede cambiar en un instante. Cada noche al apoyar nuestra cabeza en la almohada, somos recordados de que no somos dueños de nuestro destino. ¿Lo has pensado? Al dormir, eres completamente vulnerable. No controlas tu corazón, no controlas tu respiración, ni siquiera sabes lo que sucede a tu alrededor. Durante esas horas, estás completamente en manos de Dios. Es Él quien te sostiene en la noche, es Él quien te despierta por la mañana. Y sin embargo, muchos se acuestan sin siquiera reconocer al que ha sido su protector, su proveedor, su sustento. Cada noche es un acto de confianza. Lo sepas o no, estás poniendo tu vida en algo más grande que tú. Algunos confían en sistemas de seguridad, otros en puertas cerradas, otros en su propia fuerza. Pero todo eso es insignificante comparado con la mano de Dios. Porque cuando cae la noche, cuando todo se silencia, solo hay uno que no duerme ni descansa. Y si no lo buscas antes de cerrar tus ojos, estás dejando pasar la mayor oportunidad de tu día, entregarte al descanso en la paz que solo Él puede dar. La Biblia dice que la vida es como un vapor, aparece por un instante y luego desaparece. Nadie sabe lo que traerá el mañana. Hay quienes se van a dormir esperando despertar y ya no regresan. ¿Y si esta noche fuera la última? ¿Y si este fuera el último momento que tu cabeza toca la almohada? ¿Querrías dejar este mundo sin hablar con aquel que te dio la vida? ¿Estarías dispuesto a entrar en la eternidad sin ponerte a cuentas con Él? Por eso nunca debes dormir sin orar, no por costumbre, no por rutina, sino porque cada noche te recuerda que la vida es un regalo y el dador merece gratitud. Cada noche te recuerda que no estás en control y quien sí lo está merece tu confianza. Cada noche es una oportunidad de soltar tus cargas, confesar tus faltas y poner tu vida en manos de aquel que sostiene la eternidad. Así que antes de cerrar tus ojos hoy, habla con el que nunca deja de velar por ti. Dale gracias por otro día. Pídele que te guarde esta noche. Entrégale tus temores, tus dudas, tus cargas y descansa, sabiendo que aquel que tiene el universo en sus manos también te sostiene a ti. Nunca duermas sin orar. Cada noche hay un momento en el que debes soltar. Tu cuerpo se cansa, tu mente se ralentiza y finalmente te rindes al sueño. ¿Pero alguna vez has pensado qué significa eso? Dormir es rendir el control. Es el instante donde dejas de decidir lo que pasa fuera y dentro de ti. No eliges cuándo soñar, no manejas tu pulso, no decides si despertarás mañana. El sueño es el gran igualador. Humilla al rico y al pobre, al fuerte y al débil, al poderoso y al indefenso. Todos, sin excepción, deben descansar y en ese instante ya no tienes el control. Entonces, ¿quién lo tiene? Esa es la verdadera pregunta. Algunos se acuestan confiando en la suerte, otros en la medicina, en su salud, en su juventud. Pero nada de eso puede garantizar que mañana seguirán respirando. Solo hay uno que sostiene tu vida, Dios. Y si no tomas un momento antes de dormir para reconocerlo, para poner tu confianza en Él, entonces estás caminando hacia lo desconocido sin preparación. La oración no es solo una rutina, es un acto de rendición, es poner el control en las manos de Dios. Cuando oras antes de dormir, estás diciendo: Señor, yo no tengo el control, pero tú sí. Confío en ti, con mi vida, mi familia, mi futuro. Te entrego mi descanso. Y cuando haces eso, algo maravilloso sucede. La ansiedad se disipa, los temores que te mantienen despierto pierden fuerza, las cargas que agobian tu corazón comienzan a aligerarse, porque la oración no es solo hablar, es cambiar tu confianza de ti mismo al único que nunca falla. Por eso la Biblia dice: echad sobre Él todas vuestras cargas, porque Él cuida de vosotros. Muchos intentan dormir,
llevando el peso del mundo sobre sus hombros. Se revuelven recordando fracasos, temiendo por el mañana. Pero amigo mío, ese peso no es tuyo, nunca fue tuyo. Fue hecho para dejarse a los pies de Jesús. Y cuando lo haces, la paz llega. No porque todos los problemas desaparezcan en la noche, sino porque sabes que aquel que nunca duerme está obrando mientras tú descansas. Así que nunca dejes pasar una noche sin entregar tu confianza a Dios en oración. Tú no tienes el control, pero quien te ama sí lo tiene. Y cuando te rindes a Él, el sueño se convierte no solo en descanso físico, sino en renovación espiritual. Suelta, entrégaselo a Dios y descansa en la paz que solo Él puede darte. Durante el día eres consciente de lo que sucede a tu alrededor, pero en la noche cuando el sueño te vence, quedas vulnerable, tus defensas bajan, no puedes protegerte, ni siquiera puedes despertarte si el peligro te alcanza. Pero hay uno que nunca duerme, uno que permanece alerta, uno que vela por sus hijos, aún en la oscuridad más profunda. Su nombre es Jesús, y cuando oras antes de dormir, te colocas bajo su protección. ¿Recuerdas la historia de Job? Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para tocarlo. El enemigo no podía hacer lo que quería. Primero tenía que pasar por el cerco de protección de Dios. Eso nos enseña algo poderoso. Cuando estamos cubiertos por Dios, el enemigo no puede tocarnos sin su permiso. Pero cuando descuidamos la oración, cuando el pecado o el temor quedan sin tratar, dejamos grietas en ese cerco, puertas abiertas que el enemigo puede usar. ¿Cuántas noches has permanecido despierto, atormentado por el miedo? ¿Cuántas veces te has despertado, sintiéndote agotado, como si hubieras estado librando una batalla? Eso no es solo tu mente, es el peso de una guerra invisible. Y la única forma de resistir es orar antes de dormir. Orar antes de dormir no es solo pedir lindos sueños, es cubrir tu vida, tu familia y tu hogar con el poder de Dios. Es declarar que ningún arma forjada contra ti prosperará. Es cerrar cada puerta que el enemigo pueda intentar usar. Es rendir tu mente, tus pensamientos, tu corazón a Jesús, para que nada impuro tenga lugar en ti. La Biblia nos dice que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernantes de las tinieblas. Si crees que puedes entrar en la noche sin orar, estás pisando un campo de batalla sin armas. Por eso debes orar, por eso debes invocar el nombre de Jesús antes de dormir, porque cuando lo haces, el cielo entra en guardia, los ángeles toman posición, las fuerzas de la oscuridad tiemblan, y sin importar las batallas que vengan, puedes descansar sabiendo que Dios está peleando por ti. Antes de apoyar tu cabeza en la almohada esta noche, no lo olvides, cúbrete con oración, invoca su nombre, pídele protección y duerme en la paz que solo Él puede dar. Nunca duermas sin hacer esta oración. Antes de cerrar tus ojos por la noche, abre tu corazón a Dios. El mundo dirá que dormir es solo una necesidad biológica, algo que haces porque el cuerpo lo exige, pero es mucho más. Es un acto de rendición, es un recordatorio diario de que no somos autosuficientes, de que no somos tan fuertes como creemos, de que necesitamos detenernos y descansar. Pero antes de desconectarte del mundo, hay algo más importante que poner una alarma o acomodar la almohada, hablar con el que te dio este día. Muchos se acuestan con el corazón cargado, llevan las preocupaciones del día a la noche, dando vueltas en la cama sin encontrar paz. Los remordimientos, las preocupaciones, las culpas pesan en el alma, pero Dios no quiere que termines el día. Sí, cuando oras antes de dormir,
no solo pronuncias palabras, abres tu corazón a Dios, le invitas a entrar en tu dolor, tus luchas, tus dudas, le dices: Señor, aquí estoy, no puedo con esto solo, te necesito, y algo maravilloso sucede. Lo que parecía demasiado pesado se aligera, el temor comienza a disolverse, la vergüenza que te acusaba es silenciada por la voz de quien te llama su hijo. La Biblia dice: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. El verdadero descanso no es solo dormir, es tener un corazón en paz, y esa paz solo llega cuando le entregas todo a Dios en oración. Y si esta noche fuera tu última oportunidad para hablar con Él, ¿estás listo? ¿Has dicho lo que necesitabas decir? No te vayas a dormir sin abrir tu corazón al que más te ama. No dejes pasar otra noche sin entregarle todo. Antes de cerrar los ojos, tómate un momento, háblale, dale gracias, confiésale lo que te pesa, entrégale tus temores y permite que entre en lo más profundo de tu alma. Y mientras duermes, descansa, sabiendo que aquel que nunca duerme te está cuidando. Nunca duermas sin hacer esta oración. Las últimas palabras que pronuncias antes de dormir no deberían ser para el mundo, sino para el cielo. Cada noche, cuando el ruido se desvanece, hay un momento sagrado, una oportunidad para volver el corazón hacia Dios. Pero muchos la desperdician revisando sus redes, viendo televisión o preocupándose por el mañana. ¿Qué pasaría si, en lugar de llenar tu mente con ansiedad, terminaras tu día con palabras que tocan el cielo? Y si lo último que dijeras no fuera miedo ni queja, sino una oración al Dios que sostiene tu vida. Las palabras que pronuncias antes de dormir importan, moldean tu corazón, preparan tu descanso, conectan tu alma con Dios. ¿Recuerdas las últimas palabras de Jesús en la cruz? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Incluso en sus últimos momentos, entregó todo al Padre. Eso es lo que debemos hacer cada noche, poner todo en sus manos. Las cargas, los miedos, los sueños, los pecados, todo. Y cuando lo haces, algo cambia. La mente ansiosa encuentra calma, el corazón agitado encuentra reposo. El alma que se sentía lejana se acerca a Dios. Orar antes de dormir no es solo pedir bendiciones, es alinear tu corazón con el cielo. Es asegurarte de que si esta noche fuera la última, tus palabras llegarían al trono de Dios. Así que, amigo mío, no desperdicies las últimas palabras del día en cosas vacías. Antes de dormir, habla con aquel que te ha sostenido. Agradece, confía, entrégate y descansa, sabiendo que quien oye tu oración te está cuidando. La noche no es solo tiempo de descanso, también es cuando el enemigo trabaja en secreto, cuando el mundo se silencia, cuando las distracciones desaparecen, cuando la mente queda expuesta. El enemigo ve su oportunidad. Él no necesita la luz del día. Se mueve en las sombras, sembrando miedo, susurrando mentiras, agitando ansiedades. Muchos se van a la cama sin saber que entran en una batalla espiritual, dormidos, pero sin protección. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y uno de sus momentos favoritos es la noche, cuando tu guardia baja, cuando tu mente está vulnerable, cuando tu espíritu no está cubierto. Por eso tantos luchan con pesadillas. Por eso tantos se despiertan cansados, inquietos, como si hubieran peleado toda la noche. Porque aunque no lo veas, hay una batalla por tu alma, incluso en la medianoche. Pero aquí está la buena noticia. No estás indefenso, no estás a merced del enemigo. Hay un poder más grande que la oscuridad, un nombre que hace temblar a los demonios, una cobertura que el infierno no puede penetrar. Ese nombre es Jesucristo, pero debes invocarlo, debes orar antes de dormir, debes colocarte bajo su protección. Cuando oras, no solo dices palabras, levantas una muralla alrededor de tu alma, invitas la presencia de Dios a vigilar tu hogar,
declaras que ninguna arma forjada contra ti prosperará, cierra cada puerta al enemigo. En el instante en que llamas a Jesús, cuando le entregas la noche, la oscuridad pierde su poder, el miedo se desvanece, el enemigo no tiene dominio sobre un hijo de Dios que duerme bajo su cobertura. Así que antes de cerrar tus ojos hoy, llama su nombre, declara sus promesas sobre tu vida, pídele que te guarde, que te cubra, que pelee por ti mientras descansas. Porque aunque el enemigo intente actuar en la noche, no puede contra aquel que nunca duerme. La batalla ya fue ganada, pero debes orar, debes rendirle tu noche a Jesús. Y cuando lo hagas, descansarás en una paz que ninguna oscuridad puede robarte. Una oración antes de dormir no es solo cerrar el día, es abrir la puerta del mañana. Cada día trae desafíos, pruebas, oportunidades, y cómo terminas hoy determina cómo empiezas mañana. Muchos se despiertan agotados, ansiosos, sin fuerzas, antes incluso de levantarse, no por falta de sueño, sino porque su espíritu nunca descansó. Cargaron con el peso del ayer, porque nunca lo dejaron a los pies de Dios. Pero cuando oras antes de dormir, estás preparando tu alma para el nuevo día. Estás entregando tus planes, tus miedos, tus cargas al único que ya conoce lo que el mañana traerá. Y cuando haces eso, te despiertas diferente, con paz, con fuerza, con certeza de que, pase lo que pase, Dios ya fue delante de ti. Mira cómo oraba Jesús. La Biblia dice que se apartaba a solas para hablar con el Padre, incluso después de jornadas agotadoras, de sanar enfermos, de predicar, encontraba tiempo para orar, porque sabía que la verdadera fuerza no está en el cuerpo, sino en el espíritu. Sabía que antes de enfrentar otro día, necesitaba estar en la presencia de Dios. Y si Jesús necesitaba orar, cuanto más nosotros. Muchos se sienten derrotados antes de que el día empiece, porque nunca prepararon su corazón la noche anterior. Se fueron a dormir, preocupándose, en lugar de adorar. Llevaron sus cargas, en lugar de entregarlas. Empezaron el nuevo día, con el peso de ayer, aún sobre sus hombros. Pero Dios no quiere eso para ti. Él quiere que despiertes renovado, restaurado, listo para caminar en su propósito. Por eso, nunca debes dormir sin orar, porque cuando oras antes de cerrar tus ojos, no solo estás terminando el día, estás comenzando el siguiente con victoria. Estás cubriendo tu futuro antes siquiera de pisarlo. Le estás pidiendo a Dios que te guíe, que te fortalezca, que allane tu camino. Y cuando haces eso, verás que tus mañanas ya no estarán llenas de ansiedad, sino de paz. Te darás cuenta de que no despiertas para enfrentar el día solo, sino con la presencia de Dios yendo delante de ti. Así que esta noche, antes de apoyar tu cabeza en la almohada, habla con aquel que tiene tu futuro en sus manos. Entrégale tu mañana y duerme en la certeza de que, cuando salga el sol, Él estará allí, guiándote en cada paso. Nunca te vayas a dormir sin hacer esta oración. El pecado no confesado es una carga demasiado pesada para que el alma la lleve, y si no lo entregas antes de dormir, te seguirá al descanso, robándote la paz. La culpa es una compañera inquieta, no permite que el corazón se tranquilice, susurra en el silencio, recordándote errores, palabras maldichas, decisiones que lamenta. Muchos cierran los ojos por la noche, pero sus corazones siguen despiertos, inquietos, porque en lo profundo saben que hay asuntos sin resolver con Dios. Pero hay buenas noticias. No tienes que dormir con el corazón cargado. No tienes que arrastrar ese peso hasta el amanecer. Hay un Salvador que está dispuesto a llevar esa carga. Hay una gracia que limpia toda mancha. Una misericordia que se renueva cada mañana. Pero necesitas acudir a ella antes de que caiga la noche. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios no retiene el perdón. Él no espera para condenarte,
sino para liberarte. Pero muchas personas se van a dormir con el corazón endurecido, con arrepentimientos sin expresar, y luego se preguntan por qué sienten que Dios está lejos, por qué la paz se les escapa. Es porque el pecado no confesado levanta muros entre el alma y la presencia de Dios, y esos muros no desaparecen solos, se derriban con una oración de rendición. David, un hombre conforme al corazón de Dios, lo entendía. Él oró: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Mira si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Antes de dormir, haz esa oración tú también. Pídele a Dios que te muestre lo que no debe estar en tu vida, que te limpie de todo pecado, incluso de aquellos que no ven, porque solo cuando el corazón está limpio, el alma puede descansar de verdad. No dejes que la noche te alcance sin ponerte a cuentas con Dios. No termines otro día con arrepentimiento sin voz. La cruz sigue en pie. La sangre de Jesús sigue limpiando. Su misericordia aún está extendida, pero tienes que acudir a Él. Tienes que abrir tu corazón. Tienes que soltar la carga del pecado y recibir la paz que solo Él puede dar. Esta noche, antes de cerrar los ojos, hazlo. Confiesa, arrepiéntete, ríndete y duerme en la paz de un corazón limpio, de un alma libre, de un espíritu en descanso bajo la misericordia de Dios. Nunca te vayas a dormir sin hacer esta oración. Hay quienes se acuestan sintiéndose solos, como si nadie los viera, como si nadie entendiera el peso que llevan en el alma. Durante el día el mundo hace ruido, te distrae, pero cuando la noche llega y todo se silencia, aparece la soledad, los pensamientos se hacen más fuertes, el enemigo susurra: estás solo. Pero amigo mío, tú nunca has estado solo, ni una sola noche ha pasado desapercibida para Dios. Jamás ha habido un momento en que sus ojos no estuvieran sobre ti, en que su amor no te envolviera, en que su presencia no estuviera cerca. La Biblia dice: nunca te dejaré, ni te desampararé. Esa promesa no se apaga con el atardecer, permanece incluso en la medianoche, cuando tu corazón duele o cuando te sientes olvidado. La soledad es una herramienta del enemigo para separarte de Dios. Quiere que creas que nadie escucha, que tus oraciones son vacías, que tus lágrimas pasan desapercibidas. Pero el enemigo es un mentiroso. El Dios que te formó, que conoce cada detalle de tu vida, está más cerca de ti que tu propio aliento. Y cuando oras antes de dormir, le recuerdas a tu alma esa verdad: no estás solo, nunca lo estuviste, nunca lo estarás. Jesús mismo sabe lo que es sentirse solo. En la cruz clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento cargó la separación para que tú jamás tengas que vivirla. Él soportó la soledad para que tú tengas acceso eterno a la presencia del Padre. Esa presencia está contigo ahora, aun en la oscuridad, aun cuando no la sientes. Por eso, nunca te vayas a dormir sin orar, porque la oración no es solo un ritual, es un recordatorio de quién está contigo. Es invitar a Dios a los rincones silenciosos donde más lo necesitas. Es declarar: no estoy abandonado, soy visto, soy amado, soy cuidado por mi Padre Celestial. Esta noche, antes de cerrar los ojos, háblale, cuéntale tus miedos, suelta tus cargas, permite que su presencia llene los vacíos y descansa, sabiendo que incluso en el silencio de la noche estás rodeado por su amor. Nunca te vayas a dormir sin hacer esta oración. Mi querido amigo, la vida es incierta. No sabes qué traerá el mañana. Ni siquiera sabes si despertarás para ver otro día. Pero hay uno que tiene tu vida en sus manos. Uno que vela por ti en la noche. Uno que nunca duerme ni descansa. Y Él te está esperando que lo llames, que confíes en Él, que le entregues todo antes de cerrar los ojos. No puedes darte el lujo de dormir sin orar. No puedes dejar pasar otra noche sin cubrirte a ti.
a tu familia y a tu futuro con su presencia. Porque dormir no es solo una pausa, es un acto de rendición. Y cuando te rindes a Dios, cuando colocas tu vida en sus manos, antes de que caiga la noche, hallarás una paz que ningún temor puede sacudir, un descanso que ninguna tormenta puede interrumpir, una confianza que ninguna oscuridad puede robar. Así que hoy, y cada noche de ahora en adelante, decide esto: antes de dormir, ora, no por costumbre, no por obligación, hazlo por amor, hazlo como un escudo, hazlo como un acto de fe. Y cuando despiertes, despertarás diferente, despertarás sabiendo que el Dios que te guardó en la noche será el mismo que te sostendrá en el día. Nunca duermas sin hacer esta oración. Podría cambiar tu noche, podría cambiar tu corazón, podría cambiar tu eternidad. Si este mensaje habló a tu corazón, si sentiste que Dios te estaba recordando algo importante esta noche, no te vayas sin hacer esta oración. Y si quieres seguir recibiendo mensajes como este, que edifiquen tu fe, que te acompañen en las noches difíciles y te acerquen más a Dios, suscríbete ahora mismo a este canal, Palabra de Dios. Si tú que estás leyendo esto, eres bienvenido a este canal. No es solo un espacio de fe, es una familia, y me encantaría que formes parte de ella. Así que activa la campanita, comparte este mensaje con alguien que lo necesite y acompáñanos cada noche con una palabra que transforma. Dios te bendiga, descansa en su paz.